cuando escribí sobre los dones, escribía que nosotros teníamos como seres humanos una cantidad y una calidad de dones tan maravillosos que incluso hasta en las iglesias nos la daban, pero creíamos que esos eran solamente para cierto tipo de seres humanos. El don de la sabiduría, ¿te acuerdas? El don de la gracia, el don de la plenitud, La paciencia. no recuerdo en este momento cuántos eran, pero como 13 o 14 dones específicos, y al hablar sobre esos dones, yo decía, pero si es que estos no son dones de un espíritu, son los dones los que nosotros tenemos que desarrollar, esos dones, porque son los dones que recibimos como herencia y están allí para desarrollarlos, pero lo tenemos que hacer a través de un talento, lo tenemos que desarrollar a través de un talento. Y entonces ahora, uniendo toda la magia, digo, el libro es una expresión del don que todos tenemos, que Lilananda lo tiene aplicado en una forma y otros seres en otra. Entonces voy a decirte cuál es mi don, cuál es mi don y mi talento. Mira, primero te digo cuáles no tengo. Definitivamente ya me di cuenta que no soy conferencista y durante 30 años di conferencias y no soy conferencista. No tengo mucha facilidad de palabra y no he hecho sino hablar y hablar y hablar. Desde niña no hago sino hablar y me siento que me cuesta expresar muchas cosas, no me sale, no me fluye, y sin embargo me ha tocado hablar y fui periodista, entonces tenía que hablar mucho y escribir mucho, y me di cuenta que aquello que yo creía que era, pues lo hice fue por obligación o porque en ese momento no tenía otra alternativa. Pero sí tengo, y además no tengo muchos dones y talentos, no tengo sino como que uno nomás, pues a la vista. Y es el poder de la alquimia y la transformación. ¿Sabes? Soy alquimista, soy alquimista. Y ahora sí lo puedo decir sin ningún reparo, porque antes decía, no, yo no puedo decir que soy alquimista, qué vergüenza, que van a creer, que van a decir que es como, o ego, ¿no? O un ego muy grande. Sí. Y entonces, porque como anteriormente, valga la pena hacer aquí esta acotación, como en la época en que yo era niña, la ley universal del amor, que fue dicha por Jesús, maestro a quien amo profundamente, aunque no pertenezco a las religiones que lo explotan. Jesús dio al mundo, a la humanidad, la ecuación perfecta del amor, que está ahí inscrita en el vacío. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en las religiones se ocuparon de castrar la segunda parte. Y cuando era niña, yo decía, por ejemplo, es que yo voy a hacer algo para mí. No sea egoísta. ¿Cómo se le va a ocurrir? ¿Por qué no piensan los demás? ¿Por qué no hagas eso? Que eso es egoísmo. Y eso yo creo que le sucedió a muchos seres humanos, que primero los demás y de últimas tú. Le sucedió, le sigue sucediendo. Y le sigue sucediendo a la humanidad entera. Pero entonces, cuando descubrí que yo tenía que amarme y que empecé a amarme profundamente, primero que a nadie más en el mundo, primero que incluso a mis propios hijos y que incluso a todos los seres que me rodeaban, empecé a sentir lo que era verdaderamente el amor. Entonces, cuando ya sentí que era el amor, ya podía decir, soy alquimista, sin sentir
el peso de la crítica o de la condena o de que está hablando con el ego. No, no importa, ya no importaba eso. Porque es que ser alquimista es una experiencia que se va convirtiendo en el talento. Entonces ¿qué hice de alquimia? Era barro, era el cuerpo de barro, que creía que solamente existía el cuerpo de barro. Y poco a poco, a través de la alquimia, me di cuenta que el cuerpo de barro era la apariencia, pero que estaba dentro de ese cuerpo cuántico, esa otra vida cuántica maravillosa, y que solamente para poderla vivenciar y descubrir, pues tenía que pasar por capas y capas y capas, y salía de una capa y decía, uy, la encontré. Y cuando de pronto decía, la encontré, Otra. venía una más grande. Y decía, no, pero esta sí, ¿cierto? Campo infinito del amor. Esta sí es la última. Y sacaba la última y me venía una. Así yo decía, no, no puede ser. Pero si eso me sucedió era cuando yo era el otro ser. Pero en plena, entre comillas, espiritualidad y con todo este conocimiento. ¿Cómo que hay más capas? ¿Cómo que hay más cebollas, ¿no? Las capas de la cebolla. Pues cada vez había más y más y más y más y más y más y más. Y cada vez más duras. Claro, claro. Así que para sacar todas esas capas, tiene uno que hacerlo con magia, con arte. O si no te quedas enredado en ellas, con desprendimiento, saboreando pero dejando, viviendo pero sin pertenecer, observando, acariciando y volviéndote el observador absoluto de tu momento presente. Es de la única manera. Entonces, el libro tiene la historia del alquimista, de lo que fui, un recorrido muy pequeño en lo que me atravesé para poderme descubrir y el testimonio ya real de cuando ya me descubrí como ser. Entonces, al descubrirme, al interiorizar a ese ser, sentí que estaba en un punto en donde lo llamo punto cero en el libro, porque era un punto de inmovilidad total. Un punto en donde sabes qué dejaste, sabes lo que recorriste, sabes dónde estás, pero no sabes a dónde vas. Y no sabes si va a haber un paracaídas que caiga y diga, mira, era que te estaba esperando para recibirte. No sabes absolutamente nada, pero estás tan plena que no quieres saber.